Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Acerca de los conflictos que hay en el ser humano, los conflictos que tienen las naciones, los conflictos que hay entre las parejas, los conflictos que de pronto hay con nuestra misma fe y todo lo que en un momento determinado se puede ser como gestor o puede formarse como un conflicto, una pelea, un pleito, una disensión. Habíamos hablado que el conflicto del que se viene hablando a través de la Escritura se da a través de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros comemos. Fíjese que Dios a través de la palabra nos ha dado algunas reglas, algunas normas para que nosotros nos cuidemos de agradar a Dios. Amén. Y fíjense que una de las cosas que el Señor, lo primero que le dijo a Adán es que no podía comer de determinados frutos. Hay una serie de restricciones, hay una serie de leyes, de normas que nosotros tenemos que cumplir para evitarnos problemas de salud o problemas con Dios o problemas con los demás. Y nosotros debemos de cumplir lo que dice y lo que está establecido en la palabra. Nosotros habíamos hablado de Génesis 2:9 y dice, voy a hacer un pequeño recorderis para poder seguir con el tema. Dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese que el Señor está hablando de un árbol. Y aquí quiero que usted me entienda lo que yo le quiero decir, que era lo que me enseñaba anoche el Señor cuando yo estaba leyendo y escudriñando y buscando muchas cosas dentro de la palabra de Dios. Hay un proverbio, si no estoy mal, es un proverbio donde dice que la palabra de Dios es el árbol de vida, ¿cierto? Ahora, este manualito que cada uno de nosotros tenemos es lo que se llama el árbol de vida. Pero este árbol de vida tiene dos opciones. Si usted lo come y lo obedece, usted tiene vida y tiene vida eterna y tiene bendición. Pero si este árbol de vida usted no lo come, pues usted va a tener ¿qué? Muerte y ¿qué más? Y maldición. Luego el árbol es uno solo, que el árbol es aquello que usted obedece o no obedece a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que el árbol está en medio del huerto. Y si ustedes recuerdan la historia de Nabucodonosor, él dice que él hace la estatua, el árbol que habla, que él es el árbol que está en medio de la ciudad. Fíjense que siempre el enemigo quiere tomar lo que le corresponde al Señor.
El árbol de vida es su palabra, es la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, usted tiene bendición y tiene vida eterna. Si nosotros no obedecemos al árbol de vida, entonces ¿qué va a tener? Muerte y maldición. Por eso nosotros tenemos que empezar a obedecer lo que dice la palabra. Usted puede comer del árbol de la vida o usted no lo puede comer. La escritura me dice, lo que leía esta mañana, algo muy particular. Y decía que cuando la persona no cumple con la ley de Dios, con los mandamientos, o no se alinea a la escritura, dice la palabra del Señor que cuando usted vaya y ore, Dios no le oye su oración. Porque nosotros no estamos guardando lo que dice este manual. Y eso lo dice la escritura, y no recuerdo ahorita en dónde está esa parte de la palabra cuando dice que si nosotros no guardamos la palabra, si no cumplimos con lo que dice el Señor, dice cuando tú vengas, cuando traigas tu oración, no la oiré, no la escucharé. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fuera, no estamos obedeciendo la escritura, no estamos obedeciendo su palabra. Entonces puede decir la misericordia, sí, pero es que la misericordia también tiene un poco de cosas y nosotros nos queremos coger de la misericordia, pero no queremos obedecer a la palabra del Señor. Le habíamos hablado o le habíamos dicho que era lo que el Señor nos hablaba con respecto a la vista, ¿cierto? Y Él decía que nosotros, o Él nos hace la aseveración que nosotros no acumulemos, dice, no acumulen los tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruye, donde los ladrones penetran y roban. ¿Qué me está diciendo el Señor? Ya nosotros aprendimos qué quiere decir la polilla y qué quiere decir el herrumbre. Les recuerdo que la polilla hace referencia con el malgastar, hace referencia con el consumir cosas que no son pan, como dice el Señor, y hace referencia cuando nosotros fallamos con respecto a la administración de lo que Dios nos ha dado. Y el herrumbre quiere decir o hace referencia a estar débil, a estar enfermo o a enfermarse. Por eso el Señor está diciendo, cuando nosotros no cumplimos su palabra, cuando yo me salgo del camino, cuando yo no cumplo la escritura, pues yo estoy expuesta a lo que hay allá afuera. Yo estoy expuesta a lo que hay allá. Si ustedes escucharon lo que yo les envié a ustedes, sabemos que todas las mentiras que vienen disfrazadas de una falsa ayuda para la humanidad. Todo eso que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar y de escuchar a esta mujer, de todas las mentiras y todo cómo fraguaron todas las cosas, ¿para qué? Para venir en contra de nosotros, de la humanidad. Y eso es lo que se está trabajando. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Eso cómo se dio? Hasta alquilaron personas que no tenían nada que ver con el paseo, les pagaron un dinero para que dijeran que sí, porque por allá no estuvieron las personas escuchando. Salían y se iban de paseo y no les interesaba lo que estaban haciendo. Entonces fíjense que vuelvo y les repito, nosotros estamos en el tiempo de las grandes mentiras, como dice el Señor, las falsedades. La primera es que si piensan erradicar la pobreza, eso va en contra de la misma palabra. Porque el Señor dice que los pobres existirán toda la vida para que aquellos a quienes tienen dinero, a quienes Dios les ha dado esa bondad, entonces poder conocer el corazón de la persona que tiene bienes, de la persona que tiene dinero, con respecto a quién, al pobre, al huérfano, a la viuda, es lo que dice la palabra. Nunca lo podrán hacer, y menos en las condiciones que nos están hablando y que nos están diciendo todas estas entidades que están formadas por personas que ni siquiera forman parte de nuestro país. Bien, ahora dice el Señor que debemos de tener, Él dice que la lámpara de mi cuerpo es mi ojo.
si mi ojo no está viendo cosas que tienen que ver con la luz, o sea, estoy leyendo la palabra, estoy obedeciendo a su palabra, pues todo mi cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Todo mi cuerpo siempre va a querer es lo que hay allá afuera. Y también dice que si yo solamente estoy viendo la oscuridad, pues solo mi cuerpo está lleno de avaricia, de codicia, de contienda, de pleito, de todo ese montón de cosas. Yo le comentaba ahorita a las hermanas que en el sueño que Dios me había dado con respecto a todo lo que se va a mover, con respecto a las cosas que he venido explicando y lo que Dios me ha venido mostrando, yo le decía que nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido la gran importancia que tiene la palabra que sale de su boca. No hemos comprendido que cuando yo digo cosas, cuando yo hablo cosas o me meto en lo que no debo, yo la llevo. Y yo le explicaba a las hermanas porque les decía que no he podido grabar porque tengo toda la familia ahí, tengo a Estefanía, tengo a Dara que parece un tren, tengo a Cristina y la verdad no puedo porque cada uno hace sus labores y sus trabajos y sus cosas y la verdad que cuando la sacan por ahí al parque es que yo entro y grabo el pedacito y eso a veces cuando llego no alcanzo ni a grabar cuando ya están llegando. Entonces yo dije, bueno Señor, de todas maneras sé que en su momento usted lo hará. Ahora, fíjese, lo que yo le decía era que a veces nosotros hablamos, pero lo que hablamos es para menospreciarnos a nosotros. Lo que ha venido hablando Cristian con respecto a la estima. Como yo no me estimo, yo no me cuido. Como lo que sea, me acuesto a la hora que sea, no hago las cosas para mejorar en mi vida, sino que, lo que yo creo, lo que a mí me parece, ¿ya? Entonces, le explicaba que cuando la palabra de Dios me habla con respecto al león y me habla con respecto al oso, no son los animales que nosotros conocemos. La palabra león en el hebreo significa las palabras que salen con violencia. Las palabras que salen con violencia de nuestra boca. Cuando nosotros en una diferencia, en una discusión, en una situación, decimos, es que no sé qué, y decimos todo ese montón, usted está siendo violento con usted mismo. Porque de mi boca está saliendo palabras agresivas y violentas. Y la palabra oso significa las palabras o las actitudes que tienen una lentitud, pero que tienen una fuerza y que tienen un poderío. Entonces fíjense que ¿qué es lo que yo quiero recibir? Es lo que yo le decía a la hermana. Nosotros no hemos entendido qué es lo que yo quiero recibir. Si usted quiere recibir cosas buenas, pues usted tiene que hablar bien. Si usted sabe que en su familia, en su WhatsApp, porque me imagino que todas las familias tienen un WhatsApp, donde hablan ahí, se dicen cosas y se hablan. En mi familia sí. No, nosotros tenemos un WhatsApp que es de todos, hombres y mujeres, y un WhatsApp solamente para las mujeres. Y cuando son cosas de mujeres o decisiones, pues se habla, se dice en el WhatsApp y ahí se dicen las cosas. Y yo le decía, yo leo todo lo que hablan ahí, pero yo no opino nada. Yo no opino nada. Yo me quedo callada. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos un inconveniente con alguien, esté segura que usted hace la opinión, usted da la sugerencia y sobre usted se le van. Entonces, para evitarme mi salud, para evitarme mi tranquilidad, yo leo, pero no opino. Tampoco me voy al personal y a decir, no, yo me quedo callada y no digo nada. ¿Por qué? Porque eso forma parte de mi paz. Forma parte de mi tranquilidad. Oro, que se va a hacer tal cosa y esto. Bueno. A veces dicen, Elsa, ¿usted qué opina? ¿Por qué? Porque yo me cuido en salud. Yo no me meto donde yo sé que no quepo. Y muchos de nosotros tenemos algún roce con algún familiar, algún hermano, alguna hermana, alguna persona. Entonces lo mejor es calladita, se ve más bonita.
Y así nos evitamos nosotros los pleitos, las disensiones y las contiendas entre nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice el Señor? Porque es que David dice algo muy particular. David le está diciendo al rey, a Saúl le dice: tu siervo peleaba con los leones, tu siervo peleaba con los osos. Y si venía el león y venía el oso y cogía un cordero, es decir, el débil, el pequeño, el descuidado, el que no sabe dónde está parado, viene alguien más astuto, con mayor cosa y ¡pum!, la cogió a usted. ¿Y qué dice él? Pues yo me iba y le cogía y le daba a palo y le abría la boca y le sacaba el cordero. Y si él se me venía encima, yo lo agarraba por la boca. ¿Qué quiere decir? Tenga cuidado con su enemigo. Tenga cuidado con las cosas que usted habla. No es que me dijo, no importa. Usted sabe que Dios dice en la palabra que hay alguien que está peleando su batalla. Hay alguien que está peleando su guerra, y ese es Dios. Yo no necesito pelear con nadie. Yo no necesito irme con palabras, ni con hechos, ni con acciones, ni con chismes, ni con nada. Yo solo se lo dejo al Señor. Eso es lo que yo entendí, porque yo me fui al hebreo a buscar cada palabra, y eso es lo que me enseña el hebreo. La palabra oso, la palabra león, la palabra es: quédese callado. No hable con violencia, no diga las cosas con doble sentido. ¿Para qué? Para que se levante un polvorín en su casa, en su trabajo, con usted misma, y se siga aumentando la enemistad que podemos llegar a tener. Y es lo que me enseña a mí la Escritura. Porque yo le decía: ¿por qué la boca, Señor? ¿Por qué la boca? Porque Él habla de la boca y la boca y la boca. Y la palabra del Señor dice, permítame, yo busco acá un proverbio. La idea es que dice: la vida y la muerte están en la boca, ¿cierto? Y que usted comerá de acuerdo a lo que usted haya hablado. Dice: el fruto será de acuerdo a lo que usted habló. De acuerdo a lo que salió de su boca, espere su fruto, hermano. Con cardos, con espinos, os saldrá el fruto dulce y agradable. Es lo que me dice la Escritura. Dice así, mira, hermanos, Proverbios 18, 20, 21. Dice: con el fruto de su boca el hombre se sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerá de su fruto. O sea, aquí lo que el Señor está diciendo es: cuide su forma de hablar, cuide la manera como nosotros nos expresamos, como nosotros participamos en conversaciones con la amistad, en conversaciones con los hermanos, todo eso. Cuídese, porque lo que salió de su boca dará un resultado, dará un fruto. Y eso es lo que me decía a mí el Señor, y es lo que yo le entendí al Señor escudriñando lo que me dice la Escritura, lo que me dice la palabra de Dios. Ahora, vayamos, lo que decía aquí el Señor, dice: no se preocupe, que ese, digamos, es como la inquietud, es la preocupación que tiene el ser humano. La gente se preocupa por la comida, la gente se preocupa por el vestido, la gente se preocupa por la tenencia de cosas, pero nosotros no nos estamos preocupando por buscar del Señor. No estamos, digamos, como no hemos entendido la importancia que tiene mi relación con Dios a través de la oración, a través del escudriñar la palabra de Dios. Dice que mientras nosotros escudriñemos la palabra, nos sometamos a lo que dice la Escritura, entonces nosotros vamos a tener una relación con el Señor, y vamos a tener vayamos por favor, vamos a tener una relación con el Señor. Mire, hermano, el Señor dice en su palabra, en un profeta, dice que el reino de los cielos es de aquellos que lo arrebatan. ¿Cómo usted quiere arrebatar el reino de los cielos? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga
si mi caminar en el Señor no es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Vuelvo y le repito a usted una parte de la Escritura donde dice que si yo no cumplo lo que dice la Escritura, no me alineo a lo que dice la palabra, el Señor dice, yo no oiré la oración que sale de su boca. No la escucharé. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque estamos cometiendo un error, porque estamos haciendo lo incorrecto, a pesar de que a estas alturas de la vida ya esas situaciones deben haber estado superadas en las cosas del Señor. Entonces eso era lo que más o menos habíamos hablado nosotros el domingo 11 de diciembre, que fue la última vez que hablamos sobre esto, porque ya el 29 nosotros hablamos fue sobre el llamado o la invitación que el Señor nos hizo con respecto a volver al Señor. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que desde el 2015 viene la agenda caminando, por eso la pandemia, por eso todas las situaciones que nosotros estamos viviendo y que estamos ajenos porque nosotros estamos más embelesados en otro tipo de cosas que en buscar del alimento espiritual. Romanos 7, por favor. Dice el Señor, dice en Mateo 15, 19, dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. O sea, si nosotros tenemos un corazón contaminado, si nosotros tenemos un corazón resentido, si nosotros tenemos un corazón que tiene un montón de cosas que no es lo que el Señor quiere que tengamos, pues entonces nosotros vamos a tener, digamos, ¿qué va a salir de mi corazón? Dice, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias y toda obra de la carne que se pueda presentar en nuestro caminar. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, Romanos 7, por favor. ¿Estamos ahí? Romanos 7, versículos 18 al 25. Vamos a mirar hasta dónde nos alcanza el tiempo, que es lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a prestar mucha atención con el caminar, sobre todo con el hablar, con las conversaciones que podemos llegar a tener con las personas. ¿Por qué? Porque ahorita hay un sinnúmero de mentiras que se está moviendo en el ambiente. Y usted, como dice el Señor, tiene que sopesar, tiene que discernir, tiene que estar muy al pendiente de todo tipo de conversación que nosotros estamos teniendo, porque si podemos tener conversaciones que no tienen nada que ver con el Señor y que yo estoy hablando cosas y después voy a verme en una problemática. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que nos enseña la Escritura. Miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la guerra que hay entre los árboles. Nosotros sabemos que los árboles son las personas. Dice el apóstol Pablo así, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Fíjense que el apóstol Pablo, un hombre formado, instruido, con todas las bondades que él tenía, él también tenía su lucha, también tenía su batalla. Y a veces nosotros creemos que los líderes no pasan dificultades y de pronto pasamos más cosas duras y difíciles que el mismo pueblo. Porque eso lo dice la palabra. La palabra del Señor dice que el líder, el maestro, pasará cosas más tenaces que el mismo pueblo. Y que nosotros como líderes o como cabezas de un ministerio de algo, estamos más propensos a pecar que el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el ataque del enemigo, porque la acechanza del diablo, porque las artimañas del error son más fuertes para nosotros. Porque si cae el líder, cae la cabeza, cae el padre, cae la madre de familia, pues todo se viene abajo, hermano. Es como si el techo de aquí se nos cayera, pues todo se desbarata y eso va a ser un problema. Por eso el apóstol está diciendo, yo sé, hermano. Dice Pablo, yo sé, o sea, él tiene conocimiento. Él conoce su naturaleza.
Él sabe cuáles son sus inconvenientes, Él sabe cuáles son sus luchas, Él sabe todas las cosas. Por eso dice, yo sé, porque yo sé que en mí, el conocimiento, ¿qué me trae? ¿Por qué el Señor dice que tenemos que tener conocimiento con respecto a su palabra? Porque el conocimiento me da sabiduría. El conocimiento en la Escritura me hace a mí discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que yo puedo avanzar delante de Dios y en aquello que yo me tengo que retraer. ¿Para qué? Para no caer en las manos del adversario. Nosotros, por eso el Señor nos invita tanto a leer su palabra, a escudriñar la palabra. Y déjeme decirle esto, hermano. Cuando Dios le da a usted un conocimiento en la palabra, cuando Dios le ha delegado a usted un tema, una situación, una enseñanza, ese conocimiento, usted y yo tenemos la responsabilidad de ponerlo por obra. Porque es una responsabilidad que Dios le ha dado a usted. Le ha dado un conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros corrijamos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros hagamos lo que es correcto. Y como Dios le dio el conocimiento, le da la capacidad de comprender, de entender, y le va a ayudar, como dice la palabra, para que hagamos la voluntad de Dios. Todo conocimiento que Dios nos da ya forma parte de mi responsabilidad dentro de mi caminar con el Señor, porque usted ya lo conoce. Si no tiene conocimiento que dice la Escritura, si usted no sabe qué era lo que decía la ley, como el pueblo no conocía, como no se sabía que eso era pecado, Dios no se lo cuenta como pecado. Pero desde el momento en que Dios le dé a usted el conocimiento, le da la responsabilidad de que usted ponga por obra y pedirá cuenta de ese conocimiento que Dios le ha dado. Las cosas no son en vano, hermano. Las cosas no son en vano. Es importante que esa responsabilidad que nos da el Señor por el conocimiento que nos da, porque ese conocimiento nos ayuda a comprender, ese conocimiento nos ayuda a fortalecernos, ese conocimiento me ayuda a ser sabio en mis decisiones, a salir huyendo como salió José en medio de un proceso de adulterio para la doña y fornicación para él. En medio de las celebraciones de las fiestas paganas, huyamos, como decía el Señor, huyan. Y por eso aquí dice Pablo, yo sé mi lucha. Cada uno de nosotros conocemos cuál es nuestra batalla. Cada uno de nosotros sabemos dónde está mi debilidad. Cada uno de nosotros sabemos dónde está mi fortaleza. Pero déjeme decirle, como decía el Señor en su palabra y como nos enseña en primera de Samuel 17, cuando está diciendo, es que yo peleaba con el oso, yo peleaba con el león, y si se lo comía yo le abría la boca. Quiere decir que en la lengua, en la boca está su batalla, su guerra, su victoria o su misma condenación. Porque a nosotros se nos hace fácil sostener conversaciones que no valen la pena, que no me edifican. Apártese de todo eso, hermano. No interesa con quién usted venga a sostener una conversación que no la edifica, que no le trae paz, que no le trae cordura, que no la ayuda a crecer en el Señor. Apártese de ese tipo de conversaciones. Dígale, ¿sabe qué? No quiero escuchar eso. No me hable lo que no me edifica. Y seguramente la persona nunca más la va a volver a decir. De pronto volverá y la llamará porque el diablo en algún momento le va a volver a tocar. Y si nosotros estamos tan convencidos y si nosotros estamos tan plenos en el conocimiento de la palabra, siempre vamos a decir lo mismo. No me edifica, y lo que a mí no me edifica, yo no lo hago ni le presto atención y cierro mis oídos para no contaminar el templo del Señor. Pablo dice, yo sé, es decir, en mi carne. Y él está diciendo, en mi carne. Y yo decía, en mi carne, porque él reconocía su naturaleza.
Nosotros sabemos que somos de una naturaleza natural, terrenal y si se puede diabólica si no estamos nosotros metidos en él. Una persona que solo le gustan las cosas del mundo, una persona que solo le fascina el mundo, es una persona que está en la carne. Así diga, Dios mío, eso no tiene, ¿a cuál Dios le está diciendo Dios mío? ¿A Jehová de los ejércitos o al Dios que los tiene en el mundo? Y por eso aquí Él está diciendo, mi carne. ¿Cómo sé yo si yo estoy en mi carne? ¿Qué me enseña Jesús? Vamos a Juan 3:6, hermano. Vámonos a qué me dice Juanchito. Juan capítulo 3, que ya no lo sabemos, pero hay que leerlo. 6. Dice lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si yo, ¿qué me está diciendo el Señor? Que yo tengo que nacer de nuevo. Yo tengo que nacer del agua, tengo que nacer del espíritu, como dice el Señor. Para que ya la carne no me gobierne. Para que ya mi carne no me domine. Aunque estoy en este cuerpo de carne, de muerte, no me puede gobernar los malos pensamientos, los malos deseos, las actitudes incorrectas, porque hay algo que está dentro de mí, que está por encima, que es el Espíritu del Señor. Es el poder que me da a mí el Espíritu del Señor. Es la batalla, es la lucha que cada uno de nosotros podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque el que batalla por usted es Dios. ¿No lo dijo el Señor en su palabra? Yo voy delante, yo peleo su batalla. Vaya, pero el Señor quiere es que usted ponga por obra la obediencia, ponga en ejecución su fe. ¿Para qué? Para que usted conozca en quién ha creído, en quién confía, para que nuestra fe sea firme en los momentos determinados. Yo hoy veía un video y me dio tristeza y yo decía, Dios, ¿hasta dónde ha llegado el hombre? Porque había una señora al frente de un hospital y ella estaba parada, pero mentalmente ella estaba orando por los enfermos. Pero las personas pasaban y la veían y le dio inquietud. Y le dio inquietud y llamaron a la policía. Y la policía vino y dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Dice, yo estoy parada acá, físicamente estoy aquí. Pero ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Dice, estoy orando. Ah, usted sabe que no puede orar. Usted sabe que no puede rezar. Dijo, pero en mi mente tampoco lo puede hacer. Dijo, pero tengo libertad de pensamiento. Dijo, no. Para la cárcel, y se la llevaron para la cárcel. Y yo decía, Dios, el diablo nos quiere conocer, el diablo quiere robar mi mente y quiere poseer mi corazón. Y a ella no le interesó, ella dijo, pero yo estoy rezando por los enfermos, estoy rezando por todas las cosas. Usted sabe que hay una ley que prohíbe el rezo, que prohíbe estas cosas. Y se la llevaron esposada y la metieron al carro de la policía y se la llevaron. En Londres. Y yo decía, Dios, ¿hasta dónde, hermano? ¿Estamos dispuestos a que nos lleven a la cárcel? ¿Estamos dispuestos a que de pronto atenten contra nuestra integridad como persona solamente por estar orando? ¿Por estar pidiéndole al Señor por el mundo? ¿Por todo el plan del enemigo que está camuflado en las falsas ayudas para venir a destruir la humanidad? ¿Para destruir los jóvenes? ¿Para darle una falta de identidad a los niños? Y yo decía, Señor, ¿estaremos nosotros en esta condición de dejarnos llevar? ¿O peleamos o mentimos porque el miedo me acobarda? Pero ella sí con una imponencia y que estoy rezando, pero en mi mente. Usted sabe que no puede rezar, pero nadie me escuchó, pero usted está rezando. Mire, hermano, la situación para el creyente no va a ser nada fácil. Y por eso
Oremos y pidámosle al Señor que venga por nosotros antes de que esta situación se complique. Porque tal vez nosotros por miedo, por falta de convicción, porque están viendo que están maltratando a nuestros hijos, porque están viendo que están violando a nuestras mujeres, que están matando, usted termina diciendo un Dios pagano. O terminan haciéndole la fiesta al Dios Juno, que es el 31 y el 1. Todas esas celebraciones son el cumpleaños de diferentes dioses. Y si se participó, usted le celebró el cumpleaños a los dioses, no al Señor. Eso se llama paganismo, hermano. Por algo el Señor nos dio el conocimiento. Y dice aquí la Escritura, dice, en mi carne. Jesús está diciendo, mira, si has nacido en la carne, carne es. Pero si naces en el Espíritu, fíjese que la palabra Espíritu está en mayúscula y luego dice, Espíritu es, me está hablando de mi parte espiritual, porque está en minúscula. Está hablando de mi relación con el Señor. Pero para que yo nazca del Espíritu, yo necesito nacer de nuevo. Recuerde la palabra de Tito cuando dice que nosotros para poder nacer del agua necesitamos ser la regeneración por el lavamiento de la palabra de Dios y renovados en el poder del Espíritu Santo. Para que usted y yo seamos o hubiésemos nacido de nuevo. Si todavía nosotros tenemos esa visión o esa participación en las cosas del mundo, te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, simplemente dígale al Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero ser del Espíritu. Quiero dejarme lavar por esto. Quiero dejarme llevar por esto. Guíeme por esto. Porque el que nace de nuevo, el que nace del Señor, se deja guiar por la palabra de Dios. Empezamos una lucha, empezamos una batalla entre la costumbre, entre lo que usted trae, más lo que el Señor nos está enseñando nuevo. Así como usted de pronto cogió y sacó toda la ropa que usted ya no se pone, que ya no le queda buena, los zapatos que usted tiene hace 3 años, ya ese año, y seguramente Dios ya le llenó a usted el closet. Eso me pasó a mí. Porque yo le había dicho unas cosas al Señor. Señor, ¿sabe qué? A mí me gustaría esto, me gustaría. Señor, porfa. Y al otro día me llamaron y me dieron una bendición. Y me dijeron, es exactamente para esto, para esto y para esto. Y todo lo que yo había sacado, el Señor lo entró nuevo. Porque si yo le obedezco al Señor, no, pero es que este pantalón es talla 10. Y vamos en la 18. Algún día. ¿Cuál día, hermano? Si todos los días engordamos más porque más hay cosas y comemos más. No, dígale al Señor más bien, Señor, bajemos de peso y cuando yo baje de peso usted me da para comprar lo nuevo. Pero tenemos allá el closet, no, hermano, haga. Y ¿sabe qué? La ropa de segunda da plata. Ahí hay una aplicación donde usted pone las pintas y las vende. Porque eso para todo hay una regla y para todo hay gente. Entonces fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Recuerden lo que yo les enseñé a ustedes. En cada uno de nosotros hay una inclinación hacia el mal. Nosotros siempre buscamos destruirnos. Nosotros siempre buscamos hacer lo malo. Comemos más de la cuenta. Nos gustan las cosas paradas en el azúcar y que eso comemos a un tinto, le echamos 20 cucharas de azúcar. La sal, mejor dicho. No, hermano. Por eso aquí el Señor me está diciendo, en mí hay una inclinación hacia lo malo. Y yo tengo que empezar a luchar y empezar a decirle al Señor, Señor, tengo esta inclinación. ¿No lo dijo el Señor en Génesis 6? La inclinación, porque esa es la verdadera palabra. La inclinación del hombre es siempre la maldad. El primer nombre que Dios le da a las malas acciones y los malos pensamientos que tenemos nosotros. Las maldades del hombre. El hombre le gusta destruirse, el hombre le gusta maltratarse. El hombre le gusta acostarse a la 1 de la mañana
viendo cosas que no debe, en vez de acostarse a dormir, que son 8 horas, y al otro día llega así todo embolatado en su mente porque no durmió lo suficiente. Y corriendo el riesgo de que pueda pasar algo. Pero nosotros tenemos esa inclinación, hermano. Por eso Pablo dice, en mi carne no hay nada bueno. ¿Y sabe qué dice? No habita nada bueno. ¿O no es verdad? No es verdad, hermano, que siempre estamos pensando en cosas que no son. Nos dicen algo y siempre pensamos, ¿y qué tal que le pase? ¿Y qué tal? Imagínense, y nosotros siempre armamos un Hollywood en la cabeza. No pensamos nada bueno. Porque siempre nosotros tenemos esa inclinación. Y esa es la lucha, esa es la batalla que cada día nosotros debemos de darle con la palabra. Mi corazón me dice que tengo que hacer, pero la palabra me dice, esto es lo que yo tengo que creer. Esto es lo que la palabra del Señor me está diciendo y me está hablando. Y dice la Escritura, dice, no habita nada bueno. Ahora Pablo dice, porque el querer está presente en mí. ¿Quién no quiere agradarle a Dios? Todos, ¿verdad? ¿O hay alguno aquí que no quiere agradarle a Dios? Todos. Y uno piensa y uno se imagina, Señor, a mí me gustaría ser un gran adorador, a mí me gustaría ir a los hospitales, a mí me gustaría imponer las manos y que sean sanados, a mí me gustaría volar, a mí me gustaría... ¿Quién no quiere servirle al Señor? Todos, ¿verdad? De una u otra manera queremos servirle al Señor. Pero Pablo dice, el querer está siempre presente en mí. Claro que sí. Claro que sí, en nosotros está. ¿Por qué? Porque en cierta manera nosotros queremos ir con el Señor y hay un temor en nosotros. Hay un temor. Hay un conocimiento, hay una comprensión. Y muchas veces nosotros pensamos en la consecuencia que puede venir sobre mí cuando yo violo la palabra de Dios. Cuando yo transgredo la ley de Dios. Cuando soy persistente en mi pecado. Y dice la Escritura, dice, el querer está en mí, pero no hacerlo. No hacerlo. Dice, pero el hacer ¿qué? El bien. ¿Qué dice el Señor? Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo aquí, el querer está en mí, pero no el hacer el bien. No quiero restringirme, no quiero esto, yo quiero es lo malo, yo quiero destruirme, yo quiero irme para la calle, yo quiero mostrar más de lo inadecuado, quiero comer porque es que es mi pasión y es mi gula. ¿Ese es un bien? No es un bien. Usted quiere, claro, queremos muchas cosas, ¿cierto? Yo le contaba la semana, decía que el 31 yo estaba acostada como a las 8 de la noche y estaba orando. Y estaba escuchando la oración que hizo Janet. Y en la medida que ella la iba haciendo, yo iba haciendo lo mío, iba diciendo, Señor, y así, y así, y así. Y después de que se acabó, yo le dije, Señor, me gustaría esto. Pero usted sabe que el hacer no es conmigo. Pero a mí me gustaría, Señor. Me gustaría. ¿Usted está de acuerdo que yo haga eso? Yo quiero. ¿Usted lo quiere? Pero si usted lo quiere, Señor, usted me tiene que poner a mí el hacer, pero así bien calientico, porque a mí cualquier cosa me desinfla. Porque yo en esa parte yo no le presto mucha atención. Y al otro día, como a las 8 de la mañana, mi hermana me escribió, mi hermana mayor me dijo, tuve un sueño con usted, Elsa, y la vi así, y me mostró, y en el sueño la vi así, y a mí me dio risa. Y ella me dijo, ¿por qué se ríe? Le dije, porque eso precisamente era lo que yo le estaba diciendo anoche al Señor. Yo le estaba diciendo al Señor lo que Dios le mostró a usted. Dijo, ay, qué bueno, Elsa. La admiro por su forma, la admiro en su constancia con el Señor y tengo que pedirle perdón porque yo le hice mucho daño. Y yo me quedé así,
Y me dijo un montón de cosas. Dijo, ojalá alcance eso que usted le dijo al Señor, que Dios me lo mostró. Entonces yo dije, bueno, entonces aprovecho yo también para presentar mis disculpas por esto. O sea, ¿tengo la orden de Dios? Claro que sí. Dios me dijo que es lo que Él quiere. Ahora a mí me corresponde decir, me toca a Él hacer. Porque para conseguir eso, me toca a mí hacer. No es que Dios haga magia, porque así no funcionan las cosas con Dios. Porque Dios necesita su esfuerzo, Dios necesita su constancia, Dios necesita su forma y la manera como nosotros le obedecemos al Señor. Y dice la palabra del Señor, dice, pero el hacer el bien no. ¿Queremos hacer el bien? Ay, pero es que levantarme a las 4 de la mañana, uy, no, y es el sueño más rico. Y es que, buscamos argumentos. ¿Para qué? Para no hacer algo que va a ser un bien para mí. Va a ser un bien para mí. ¿No madrugábamos nosotros para ir al colegio? ¿No madrugábamos temprano y salíamos para ir porque en la universidad teníamos clase a las 6 de la mañana? Y ahí sí nos levantamos desde las 4 para podernos emparipollar y hacer todas las cosas para irnos a la universidad y estar a las 6 de la mañana en clase para que no nos pusieran la fallita. Pues ese mismo esfuerzo, ese bien que Dios nos va a hacer, ese bien que nosotros vamos a tener, necesita un esfuerzo, necesita un hacer. Necesita que cada uno de nosotros lo amemos y querramos realmente las cosas de Dios para poder identificarnos con ese pensamiento del Señor. El 19 dice, pues no hago el bien que quiero. Todos queremos hacer el bien, ¿cierto? Todos queremos ayudar. Todos queremos hacer algo bonito por la casa, por su trabajo, por su relación de pareja, por su propia vida. Todos queremos, dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. No quiero ir a tal lado, no quiero ponerme esto, pero termino haciendo. No estoy llamada a comer esto, pero termino comiéndome. Me levanto a las 11 de la noche y como el ratón de biblioteca abro la nevera y saco un pan, un pedazo de queso con una Coca-Cola y me acuesto a la cama a comer. Y a ver las redes sociales. Y al otro día por aquí le salió el queso, por aquí le salió el pan y por aquí le salió la coca. Pero aquí el Señor está diciendo, yo no lo quiero, pero hay algo que me impulsa. Hay algo que me lleva a hacerlo. Y que después entra el cargo de conciencia. Uy, ¿ya qué? ¿Ya cómo usted se lo devuelve? A menos que haga como las personas que tienen problemas con la digestión, vomitando todo. Y dice, sino el mal que no quiero. Eso, ¿qué dice Pablo? Mire qué tremenda palabra. ¿Qué dice ahí? Eso practico, dice aquí la Escritura. ¿Qué está practicando usted? ¿Qué estoy practicando yo? Pongamos los ojitos más arriba, ahí en Romanos 7:15. Mire lo que dice Pablo, que es lo que él está practicando, porque él está siendo sincero con su problema de carne, sincero con los problemas que él mismo tiene. Mire lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Tremendo, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo el pobre Pablo? Con su lucha como la tenemos nosotros. Con su batalla en las cosas que él haya tenido. Porque recuerde que cuando él llegó al camino del Señor y Dios lo llamó, él practicaba los rituales y todo eso, y él era un celoso de las cosas del Señor. Él era un celoso de las cosas de Dios. Y él creía que aquellos que estaban, como él mismo dice, en ese nuevo camino, estaban yendo en contra de las costumbres, en contra de practicar ese tipo de cosas que él durante muchos años venía haciendo, venía compartiendo, venía viviendo esas situaciones.
Por eso Él le está diciendo, ¿qué es lo que yo estoy practicando? O sea, lo que yo estoy haciendo. A veces digo, pero ¿por qué yo lo hago? ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué yo me comí eso? ¿Por qué siento como una ganas de llorar y sin saber por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque el apóstol Pablo está diciendo, porque no practico lo que quiero hacer, el bien que yo quiero hacer. No lo practico, sino que dice, sino lo que yo aborrezco, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho que no y sin embargo lo seguimos haciendo? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo que ya supuestamente en mi crecimiento espiritual, en mi relación con el Señor y en mi vínculo con el Señor, ya no era para que estuviera con nosotros? Pelea su buena batalla, hermano. Vaya a la presencia de Dios y dígale, ¿sabe qué? Estoy cansada de esta situación. ¿Dónde está el Dios? El Dios de las maravillas que me habla este Manuel. El Dios que abrió el Mar Rojo. El Dios que encerró al faraón en las aguas y lo ahogó para que no siguiera siendo mi verdugo. Porque el enemigo nos tiene encerrados, nos tiene enlazados, nos tiene enclaustrados en una situación y no nos quiere dejar salir. Pero soy yo la que tengo que orarle y clamarle al Señor y buscarle de día y de noche hasta cuando Él me dé la respuesta. Yo ya le oré al Señor hace como 3 años. Y entonces, ¿cómo así que hace 3? Pues sí, yo creo que Él se acuerda. Como a Él no le gusta que le ruegue. ¿Qué dice el Señor? Pedir, ruegue, busque, toque. Y nosotros con nada nos cansamos, pero no nos cansa el mundo. No nos cansa seguir haciendo lo mismo. Es lo que me está diciendo aquí. Pablo me está diciendo, lo que yo aborrezco, lo que no estoy llamado a hacer, lo que no quiero hacer, termino practicándolo, termino haciéndolo, termino involucrado en esa situación. Porque eso es lo que él está diciendo, eso es lo que yo estoy practicando. ¿Qué practica usted, hermano? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Son conversaciones? Es que me siento ahí con el vecino o ahora con el WhatsApp, que es tan fácil. Hablo con el señor de por allá, con el familiar por allá que está en la China y le cuento todos los problemas y vive para allá y para acá y para allá. No se contamine. No se contamine, hermano, con conversaciones. No se contamine con aquel que está contaminado. Porque si viniera el Señor, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaríamos, hermano? No se deje contaminar, no importa quién sea. Es su santidad, es su caminar, es su vida eterna. Si la otra persona no quiere, es problema de ella, pero yo sí. Yo sí quiero ser salvo. Yo sí me quiero ir con el Señor. Y si tengo que alejarme de padre, de madre, de cultura, de todo, yo lo hago. Porque eso lo dice el Señor. O el Señor no sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de la Babilonia, de su padre que era un idólatra y se fue. ¿Por qué? Porque mientras estemos en ese vínculo, siempre vamos a terminar contaminados. Siempre vamos a terminar ahí enroscaditos en eso y después, eso no era, así no era, pero ya qué. Y por eso dice el Señor, ¿qué estás practicando? ¿Qué estamos practicando, hermano? Practique lo bueno, lo que me dice la Escritura. Ahora yo entendí, después de que me llegó esa información y me puse a escuchar, yo decía, Señor, toda esa cantidad de esos 17 proyectos que supuestamente es para ayudar a la gente, es para entrar a menguar la población. Es para entrar y hacer al pobre más pobre. Es para entrar en aquella parte de la Escritura donde dice que una sola comida se comerá. Y yo le decía, oiga, Señor, todas estas cosas que se están viviendo, prepárenos, ayúdenos, Señor.
Porque nosotros no sabemos de qué manera nos va a afectar la situación. No sabemos, hermanos, cuánto van a quedar por fuera de las empresas, por la misma situación, por los aumentos. Yo le decía, ¿de qué le sirve que se jactara hablando de un aumento cuando los servicios, el arriendo, cuando la comida, todo va más arriba que lo que usted recibió de aumento? ¿De qué nos jactamos nosotros? ¡Uy, qué bueno! Sí, pero vaya, pague la luz, vaya, pague el agua, vaya, cómprese usted una bolsa de leche. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para lo que viene, hermano. Y eso es importante, hermano. Fíjense lo que dice aquí, el Señor dice, de lo que dice el apóstol Pablo en el 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita o mora en ¿quién? En mí. En mí habita el pecado, claro que sí. En mí habita el pleito, la pelea, la desconfianza, la incredulidad. En nosotros habitan muchas cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago. Porque dice, es que no lo entiendo cómo lo hago. Yo quiero, pero termino doblegado, termino haciéndolo, y eso nos pasa a nosotros en algunos momentos. Aquí no nos vamos a dar de que somos los chachos, no, terminamos errados, terminamos haciendo lo incorrecto. Pero como dice el Señor, fieles, y esa caída nos tiene que servir, ¿para qué? Para levantarnos, decirle, Señor, perdóneme, y ahora tengo esta debilidad en mi carne. Necesito que usted me fortalezca en esto. Necesito que usted me dé fuerza. Necesito que usted me ayude. Dice, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Usted sabe qué es el pecado? ¿Usted sabe qué me define la Biblia lo que es pecado? Porque, por decir algo, para tal persona, el que esté en el mundo practicando, yo no veo que Dios se ponga bravo porque yo me vaya a rumbear. Usted no. Pero ¿qué dice la Escritura? Yo no creo que Dios se ponga bravo porque yo coma cerdo. No, porque es que nosotros no podemos definir el pecado de acuerdo a lo que usted piensa. El pecado tiene una definición y la definición me la da la palabra de Dios. No es lo que usted cree que no es pecado o cree que sí es pecado. No es en la definición que el hombre le esté dando a la palabra pecado. Es lo que me dice la Escritura, y por eso yo tengo que conocer qué me dice el Señor con respecto al pecado. ¿Qué me dice el Señor con respecto al pecado? ¿Qué me define a mí la palabra del pecado? Vayamos a lo que dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? Es que la ley fue abrogada. Falso. La ley es perfecta, la ley es eterna y la ley no fue abrogada. La ley no fue abrogada. La ley no fue quitada por el Señor. El problema soy yo. La ley es lo que me va a dar a mí una identidad de cómo estoy con el Señor. La ley es lo que me va a decir a mí cómo me limita, cómo yo me abstengo, cómo yo me santifico, cómo yo puedo conocer, cómo puedo estar en la presencia de Dios. Eso me lo da a mí la ley. Y la ley son los mandamientos. La ley de Dios son los decretos. La ley de Dios es el amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, amar a mi prójimo como a mí mismo. Supuestamente la agenda del 2030, solo lo que usted ha leído en esos 17 es para ayudar al prójimo, pero eso es falso. Y yo decía, Señor, aparentemente ahí están diciendo que es para quitar la pobreza, que para que todos sean iguales, que para que no sé qué, que para evitar esto, para evitar aquello. Señor, pero eso no es verdad. Eso no es verdad, porque los intereses de los dueños del balón es lo que priman, no el bienestar suyo. Por eso van a acabar un montón de gente, con las pandemias, con la hambruna, con todas las situaciones que se vienen. Y por eso aquí el Señor está diciendo, el que practica el pecado viola la ley, infringe la ley.
¿Qué dice Santiago 4:17, por favor? A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted sabe que no puede hacer esto, usted sabe que no lo puede hacer, usted sabe, usted lo sabe, usted lo sabe. Y sin embargo, ¿qué dice Pablo? Yo lo practico. Porque Pablo dice, yo sé. Dice, yo sé que en mí está el pecado. Y es lo que estoy practicando. Y por eso aquí Santiago está diciendo otra definición de pecado. O haces el bien, si no haces el bien, usted está en pecado. Usted está en pecado. Está infringiendo la norma. Si no apoyamos al débil, si no apoyamos al desnudo, si no apoyamos al que tiene hambre, si no ayudamos al que lo necesita, yo estoy en pecado. Porque el Señor le da a muchos, ¿para qué? Para que dé a otros, para poder conocer el corazón de aquel a quien el Señor le ha dado dinero, a quien le ha dado una posición. Y por eso que el Santiago dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estás en pecado, hermano. Y nosotros le damos al que tiene una posición, porque es Pepito, porque me engañó. ¿Por qué no le damos al que no tiene? ¿Por qué no le damos al que está en la calle? ¿Por qué le damos al hermano, a la hermana, al tío, a la tía? ¿Por qué más bien esos dineros no los damos a una persona que lo necesita? Eso es lo que me está diciendo el Señor. O el Señor no hace una observancia sobre eso. No invites a comer a aquel que puede invitarte a comer. Invita a aquel que no te puede devolver el favor. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros invitamos para que en un futuro la persona se vea comprometida a invitar. ¿O no dice la Escritura eso? Dios está probando el corazón de nosotros, hermano. En esta situación, en esta circunstancia, ¿a quién estamos ayudando? ¿A quién estamos apoyando? Hay unas situaciones, hermano, hay unas circunstancias. Hay gente. Y ayúdenme a orar, porque mis hijas, todas están fuera de combate. Yuyu, que trabajaba, ya se acabó lo que ella estaba haciendo en la empresa, entonces ya no trabaja. Mi otra hija hasta el 30 trabajó, quedó fuera de combate. Yo decía, Señor, empezó por la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué le dije? Señor, acuérdese que yo tengo unas responsabilidades, acuérdese, Señor, que hay unas situaciones. Solo Dios es el que me dará y solo Dios es el que me sostendrá y le ayudará a ellas. Y yo como le dije a mi hija, si bendijo la bendición, espere el llamado. Pero si hiciste lo malo con lo que Dios te puso en las manos, no lo espere. Porque Dios va a mirar usted qué hizo con lo que Dios puso en sus manos. ¿A quién se lo entregó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo invirtió? ¿Cómo llenó? ¿Cómo suplió? Que Dios no le va a dar dinero a aquel que se la pasa allá, se la pasa allá, se la pasa allá. Llegará el Señor y dice, es bueno cerrar el grifo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo incorrecto. No estamos bendiciendo lo que Dios nos dio. No estamos bendiciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para apoyar, para ayudar, para bendecir. Y yo le digo, bueno, mijas, mis amores, oremos y esperemos. Porque el que abrió la puerta, si la quiso cerrar, yo dependo de Dios. Ahora, mire lo que dice acá. Dice Santiago 4:17, que es lo que me está diciendo el Señor. Ahora, recuerden que el pecado, me enseña el Señor, que entra por los ojos, ¿cierto? Entra por mis ojos, puede entrar por mis oídos, puede entrar por una palabra, puede entrar por algo que yo hice o por algo que yo anduve. Si a mí el Señor me está diciendo en su palabra que yo debo tener un comportamiento, que debo tener una forma de sentir, que debo de tener un afecto por mi hermano, que debo de tener un caminar íntegro, y no lo hago, pues yo estoy siendo un transgresor de la ley de Dios. No estoy cumpliendo al Señor. No estoy haciendo lo que Dios me está mandando. Por eso el Señor, ¿qué nos está diciendo? Vengan a mí. Venga a mí. Venga a mí, porque yo quiero bendecirla, yo quiero honrarla. Así como yo le enseñé a usted que la palabra gracia significa estar bajo la cubierta del Señor, estar dentro de un campamento, estar dentro de una carpa. Por eso el Señor Jesús, que dijo, permanezca en mí
permanezca en mí, porque mientras permanezcamos con el Señor, tenemos la gracia del Señor. Tenemos la gracia de Dios. Si estás afuera practicando lo que no debe, ¿qué dice el Señor? No estarás en la gracia, porque estás practicando el pecado. Y dice el Señor en el 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Fíjense que él tiene, este Romanos 7 es algo muy bonito, es algo muy maravilloso. Romanos, que estoy estudiando y que estoy yendo así en la medida que estoy teniendo el tiempito para poder entender la espiritualidad que tiene Romanos. Y sobre todo este capítulo 7 de Romanos, donde él habla de muchas cosas. Mire, hermanos, quiero compartirle esto que aprendí. Cuando Pablo hace una comparación entre el matrimonio y hace una comparación entre el matrimonio y mi relación con el Señor, porque en sí nosotros nos estamos preparando para una boda. Usted se está preparando para ser una novia. Usted se está preparando para ser la novia del Cordero. Y esa novia tiene que ser preparada. Esa novia tiene que ser santificada. Esa novia tiene que vestirse de flores, vestirse con cosas hermosas, porque resulta que usted va a ser llevada delante del Padre, porque usted es la novia del Cordero. Los que aceptamos al Señor, los que nos negamos a las cosas del mundo y estamos tratando, como dice Pablo, de mantenerlos en una dirección. Fíjese que entendí algo y dice aquí en el Romanos 6, 17. Mire lo que dice aquí la Escritura. ¿De qué es lo que el Señor nos tiene que sacar? ¿Por qué el Señor quiere que usted y yo nos congreguemos, busquemos del Señor, escudriñemos la palabra, obedezcamos la palabra, oremos, obedezcamos lo que dice la Escritura? Mire lo que dice la palabra. Dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a las que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿De qué me está hablando ahí el apóstol Pablo? Pablo está haciendo referencia a la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Pablo está hablando de que el pueblo del Señor, cuando estaba en Egipto, aprendió la doctrina de ellos. Aprendieron a qué, a comer como ellos, aprendieron a vestirse como ellos, aprendieron a qué, a adorar sus dioses, aprendieron a todo lo que ellos aprendieron allí en Egipto. Por eso yo les explicaba a ustedes en una enseñanza que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que pusiera la sangre a los dinteles, es porque dentro del paganismo, dentro de la cultura egipcia, ellos ponían los nombres de sus dioses en las ventanas y en las puertas. ¿No hacen eso todos los días las personas de la India? Que se levantan, barren y pintan de colores cosas porque eso supuestamente les trae el bien. Como ellos también estaban con esa cultura, fueron 400 años alejados del Señor. ¿Quién les hablaba del hebreo? ¿Quién les hablaba del Dios eterno? Nadie. Lo que ellos estaban viendo. Lo que ellos estaban viendo, lo que ellos estaban comiendo, lo que ellos estaban ahí. Por eso el Señor, ¿qué les está diciendo? Ellos aprendieron esa doctrina. Y cuando Dios me saca de una doctrina y me lleva a otra, Él tiene que sacarme, tiene que llevarme y tiene que poner tela de por medio o tierra de por medio o apartarme, separarme, cortarme para poderme enseñar lo de Él. Para poderme enseñar lo que es del Señor. Y yo me olvide de lo que aprendí en el mundo, de mis falsas creencias, de mi caminar, de mi forma de ser, de mi manera de actuar. Es lo que me está diciendo el Señor.
Por eso aquí Pablo está diciendo, pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, está hablando de Israel, está diciendo, ustedes estaban allá. Pero gracias al poder libertador del Señor, a que Dios envió a un hombre y lo sacó y puso tierra de por medio, abrió el mar rojo, ustedes pasaron y ¿saben lo que hizo el Señor? Dios no iba a dejar que ese amo, porque esta palabra siervo, que esa palabra indica que ellos le pertenecían al faraón, que en ese momento era el juez, que en ese momento era el que los gobernaba, que en ese momento era el que los dirigía. Y por eso el Señor dice, ya ustedes no van a ser esclavos de él. Por eso ustedes tienen que salir. Y yo lo voy a sacar. Por eso el Señor, ¿qué hizo? Cuando mandó matar a los egipcios, mató al futuro faraón que estaría seguro dirigiendo y gobernando a su pueblo. Por eso el Señor dice, ese primogénito no puede crecer. Ese primogénito no puede estar ahí, porque él vendría también a tener en cautividad, en pecado a mi pueblo. Y es el tiempo en que mi pueblo tiene que salir. Es el tiempo en que mi pueblo tiene que irse, porque ya se cumplió el tiempo. Fueron 400 años. Ya no más, ya pasó la prueba. Ahora tengo que alejarlo de qué? De todo lo que hay allá, de lo que traían, de todo lo que traían. Y por eso el Señor abrió, ellos pasaron, dice la Escritura, creo que en Corintios 5, dice que ahí fueron ellos bautizados y pasaron al otro lado. Cuando venían los faraones, venía el faraón y venían sus caballos, dice el Señor que Él los encerró y los ahogó. Ya no había un juez, ya no había un gobierno, ya no había alguien que los venía a tener muertos, doblegados y armados o trabajando para Egipto. Ahora tenía que decir, ahora venga, le voy a enseñar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Ahora le voy a cumplir la promesa que le hice a su padre Abraham, Isaac y Jacob. Dios, ese faraón, esa situación que me gobierna, que me domina, Dios, si usted le pide, si usted le pide al Señor, usted le ruega, le suplica, le llora y le gime al Señor, seguramente Dios le va a quitar ese lazo. Porque esa es la tarea del Señor, liberarnos, redimirnos, sacarnos ¿de qué? De lo que el mundo me quiere subyugar, del yugo que el diablo me quiere tener. Y cuando ellos pasaron, todos ellos fueron enjuiciados por el Señor. No quedó uno solo vivo, dice la palabra. Ya no había un nuevo faraón, porque ya en el juicio de Dios, el final del juicio, ya había muerto su hijo, el único hijo que él tenía, el primogénito. Ya no podía venirlos a coger para que siguieran siendo sus esclavos, para que siguieran teniendo gloria y victoria a costillas del pueblo de Dios. Y por eso aquí él está diciendo aquella forma de doctrina. Cuando llegaron allá ellos aprendieron. Cuando nosotros, hermanos, nacimos en el mundo, nacimos en una familia, nos enseñaron una cultura, nos enseñaron algo religioso, nos enseñaron un montón de cosas que hoy en día nosotros decimos, no, eso no, a la luz de la Biblia yo no puedo creer en eso. A la luz de la palabra ese no puede ser mi camino. A la luz de la palabra esa no puede ser mi actitud. A la luz de la palabra esa no puede ser mi creencia. Yo no puedo ser partícipe de las costumbres paganas. ¿Usted a quién le pertenece? ¿De quién es usted? ¿De Dios? Pues haga lo que dice la Escritura para honrar y agradar a Dios. O si somos nosotros de la parte negativa o de las tinieblas, bueno, entonces allá el mundo la espera. Allá está todo lo que el mundo trae, destrucción, muerte, aunque usted crea que es lo mejor. Somos nosotros los que definimos para dónde queremos coger. Somos nosotros, hermano. La Biblia dice que nosotros creemos que mi caminar es derecho, que mi caminar es lo mejor. Y resulta que estoy errada, estoy equivocada en muchas cosas. Porque el único que conoce la verdad, el único que sabe las cosas como son, es Dios, no el hombre. Por eso tenemos que acudir a Él. Por eso tenemos que decirle, Señor, ayúdeme aquí. No soy capaz con esto, no soy capaz con aquello. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme, Señor.
Porque Él es el que dice, yo voy, yo peleo. No se preocupe, no tenga miedo de ese camastrón, no tenga miedo de ese que tiene una estatura, que tiene una armadura, que con su palabra ha sembrado miedo y temor en usted. Porque mayor es el que está en nosotros. Y hasta cuando usted no se levante en su fe, en su creencia en el Señor, su lucha y su batalla, seguiremos siendo doblegados por el adversario. Por esa situación que me doblega, que me tiene ahí mordiendo el polvo de la tierra. Es tiempo de levantarse, hermano. Es tiempo que usted se levante y que usted le diga, Señor, ¿sabe qué? Yo quiero pelear. Así como lo dijo David, yo voy, yo iré, yo pelearé contra ese filisteo incircunciso. O sea, sabía. Yo pensaba, yo decía, claro, ¿qué le dio a él la confianza en Dios? Sus luchas, sus batallas, sus guerras allá con los animales. Eso le dio confianza. ¿En quién? En él. Porque dice, su siervo peleaba y Dios estaba ahí y Dios me dio la victoria. Hasta cuando nosotros no aprendamos a confiar en el eterno, en el gran Dios, en el gran Señor, seguramente vamos a perder. Seguramente no vamos a ser victoriosos y vamos a seguir siendo esclavos del mundo, esclavos del diablo, de los miedos, de las tentaciones y de todo lo que hay allá afuera. Dice la palabra del Señor, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que del mal está presente en mí. Fíjense que él estaba diciendo, bueno, ahora yo quiero hacer el bien, pero resulta que ahora hay una ley, porque mientras, vuelvo y le digo, él dice, yo conocí la codicia hasta cuando la ley dijo, no codiciarás. Mientras el Señor no le diga no, usted tiene la opción de hacerlo. Porque ¿qué me lleva a que sea una ley? Algo que sea prohibitivo. Algo que me diga, usted no lo puede hacer. Por ejemplo, los que comen cerdo o los que comen camarones, que son los animales que comen heces, que son los animales que comen las cochinadas que hay en el mar. Al cerdo, ¿qué se le da? Así que le damos purina. ¿Cuál purina? Si es que la esencia es la misma y no ha cambiado la esencia. Los camarones son los que se comen las heces de los pescados. Entonces, ¿a usted le gusta que come popó, que coma heces? Eso es lo que come la gente. Entonces, fíjense lo que me está diciendo a mí aquí el Señor. Ahora encuentro una ley. Hay una ley que usted no puede combinar cosas. Usted no puede combinar lino con usted no puede combinar esto. Estudie qué quiere decir el lino, que me dice Apocalipsis, que el lino es ¿qué? Las acciones, ¿cierto? Usted no puede combinar el mundo, las acciones del mundo, traerlas a la casa del Señor. Usted no las puede hacer. O caminamos dentro de lo que me dice la Escritura, o mejor me quedo allá afuera, pero no le sigo haciendo morcillas al diablo. No le siga haciendo morcillas al diablo. Yo estoy a la expectativa y he oído y he leído qué situación viene ahora con la muerte de este papá. ¿En qué entramos ahora nosotros? Porque se murieron las dos personas más importantes que estaban ahí. Era la reina de Inglaterra, que casi no la pueden sacar, porque llevaba, ¿cuánto era? Como 70 años gobernando. Es un bombril, ¿cierto? Como dice la propaganda. Y ahora este papa que casi no duró, que no se sintió capaz de gobernar. Pero las cosas son de otro calibre. No porque él estuviera enfermo, sino porque él tenía otras cosas y él se oponía. Y por eso le hicieron abdicar. Le hicieron abdicar porque él era opositor para que se siguiera cumpliendo los planes. Pila, porque todo lo que está pasando son señales, son sonidos de trompeta, es la voz de Dios, para que el pueblo de Dios esté listo, hermano, para que nosotros estemos preparados para irnos con el Eterno. Mantengámonos en paz con el Señor, dejemos todo aquello que me aparta, que me separa, orémosle al Señor por aquellos que no han llegado. ¿Para qué? Para que Dios los traiga, para que Dios los ponga en el camino. Dice la palabra del Señor en el 22, dice, porque en el hombre interior
¿Cuál es el hombre interior? El nacido de nuevo, el hombre espiritual, ¿cierto? Me deleito con la ley de Dios. ¿Usted sabe qué significa la ley de Dios? ¿Usted sabe qué me dice la Escritura con respecto a la ley de Dios? Cuando Pablo, recuerda, hermano, que cuando Pablo habla de la Escritura, se refiere de Malaquías para allá. Pablo no está hablando ni de la primera carta de Pedro, ni los romanos, nada de eso. Cuando Pablo y todos ellos se refieren a las Escrituras, me está hablando desde Génesis hasta Malaquías. Lo demás es nuevo, porque eso se escribió muchísimo tiempo después de que ellos murieron. Cuando ellos se refieren, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a todas esas cosas que vienen escritas desde tiempos antiguos para que se sucedan y nosotros conozcamos las cosas. Por eso él dice, me deleito en la ley de Dios. Ahora, fíjense que él está diciendo, interiormente yo quiero hacer cosas y las hago. A lo mejor habrán errores porque él no es perfecto, porque él no es Dios y porque él no es Cristo. Nosotros somos terrenales, somos carnales y estamos fallando todos los días al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de la ley de Dios? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10. Leamos lo que dice ahí la Escritura para que usted y yo entendamos un poquito lo que me está diciendo el Señor. Dice así: si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando, ¿qué es la obediencia? Guardando sus mandamientos y sus estatutos. ¿En dónde? Que están escritos en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La ley de Moisés, el libro que le entregó el Señor en el monte Sinaí. Y si te vuelves, mira que aquí vuelve el Señor, está diciendo, vuélvete a mí, regresa al camino del Señor. Y si te vuelves al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con una pata sí, con una pata no? ¿Con la mente carnal quieres servirle como muchos? Que en la iglesia yo decía, como una congregación que hablan del Señor, que cantan con el arbolito de Navidad al lado. Y el Señor que dice en Reyes, no pongan árboles donde está mi altar. No pongan árboles. Tampoco se inclinen, tampoco hagan eso, porque eso es abominación para mí. ¿De qué me estaba diciendo el Señor? Lo que hoy se mueve. Si no, le invito para que lea Reyes, donde el Señor habla de que Él no está de acuerdo con la adoración a los árboles. ¿Y eso no es lo que adora la gente? ¿Eso no es los dioses de ahora? ¿Esa no es la forma de idolatrar al Dios pagano? Poniendo todas esas lucecitas y poniendo todo eso del demonio. Dice, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo ya les expliqué a ustedes qué quiere decir con todo tu corazón y con toda tu alma. El 11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil. Es que es muy duro la palabra del Señor. Es que es tan duro caminar con el Señor. No, si usted dice eso es porque usted no quiere. Es porque usted no añora, es porque usted no quiere caminar con el Señor, porque no ama al Señor y porque no quiere someterse a la ley de Dios. Dice, no es muy difícil para ti. ¿Sabe por qué? Porque no está afuera de tu alcance. No está en el cielo para que tú digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? ¿Qué le está diciendo el Señor? No, pero es que el Señor está arriba. ¿Quién lo alcanza? ¿Quién está allá? No. Ese es un argumento de hombre. Es alguien que no quiere buscar. Es alguien que no quiere amar. Es alguien que no quiere entregarse al Señor. Dice el 13. Ni está más allá del mar para que tú digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traerlo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti. ¿En dónde? En tu boca. Tu boca, hermano. Ahí está la palabra, ahí está la bendición, ahí está su hacer, ahí está su creer, ahí está el obrar de acuerdo a lo que dice la palabra. Lo que sale de su boca. No puedo, pues no podrá. No puedo.
Por allá había yo creo que de pronto Claudia sí conoció esa lectura, creo que era en Nacho Lee, donde había un chico que decía, no puedo hacerlo, hasta que un día, yo puedo, lo intentaré y lo lograré. Hasta cuando nosotros no cambiemos nuestra forma de no poder, porque es que no me siento capaz, porque es que no soy, porque no tengo título, y usted no puede decir que no tiene Biblia porque tiene un celular. Y usted no puede decir que no tiene libros porque ahí en una aplicación puede bajar la Biblia Reina Valera con Strong, y ahí usted toca una palabra y ahí más abajo, al final del celular, le sale todos los significados. Cómo se dice en hebreo, cuál es la raíz, cómo se conjuga, y hasta en el griego, si usted quiere. Y ahí usted lo sabe. O sea, no hay argumentos. No está allá en el cielo, no está más allá, está aquí, hermano, en su corazón y aquí en su boca, en que usted lo diga, sí puedo y lo haré. Dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo guardes, para que la cumplamos. Dice el 15, dice, mira hermano, mira líder, mira siervo, mira cabeza de familia, mira líder, mira, yo te he puesto en el 2025, ¿qué dice ahí? Hoy, delante de ti, dos cosas ha puesto el Señor delante de ti, en su boca y en su corazón, que saldrán. Dice, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Dónde está? En la boca y lo que nace de mi corazón. Si yo solo veo cosas del mundo, pues usted solamente va a tener lo que dice aquí, muerte y mal. Pero si en mi corazón yo solamente busco las cosas del Señor, pues voy a tener vida y voy a tener bendición. Dice el 16, hoy, si te da la dignísima, lo puedes hacer. ¿Qué dice el Señor? Yo te ordeno que amar al Señor tu Dios. 1, 2, ¿qué dice? Andar en sus caminos. 3, guardar sus mandatos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor te bendiga en la tierra. ¿A cuál? A la que tú vas a entrar. ¿No es la tierra prometida? Esa es la bendición que el Señor nos va a dar. Así que, si amamos, si andamos y si guardamos la ley de Dios, nosotros nos seguiremos con el Señor. Y el Señor le está diciendo, yo te lo ordeno. No es si usted quiere. Es una orden de parte de Dios. Y es hoy. Fíjese que el Señor no le da una fecha, porque Él dice hoy. Si usted lo lee mañana le va a decir que es hoy. Como el letrerito, hoy no fijo, mañana sí. Y usted llega mañana y el Señor le dice, lea, hoy no fijo, mañana sí. ¿Por qué? Porque todos los días existe la posibilidad delante de Dios para cada uno de nosotros, que aprendamos a amar a Dios, que andemos en sus caminos y que guardamos sus mandamientos. Cuando usted y yo hagamos eso, entonces la vida y el bien estará sobre su casa. La misericordia del Señor se derramará en estos tiempos difíciles, hermano. Dice el Señor, dice, a la tierra que vas a entrar a poseerla. Óigame bien, por favor, mire lo que dice ahí en el 17. Pero, ¿qué le pasa al que se desvía? ¿Qué le pasa al que se salió? ¿Qué le pasa al que no quiere? ¿Qué le pasa al que no anda en el Señor? Mire lo que dice la palabra, porque aquí está para los dos. Aquí está para el que quiere ser salvo, al que quiere amar a Dios, el que quiere caminar con Él, al que quiere ser luz para Él. Pero también está para el que no quiere. Dice aquí, pero si tu corazón, ¿quién es el que se desvía? Mi corazón. Dice, pero si tu corazón se desvía, ¿y qué? Y no escuchas,
sino que te dejas arrastrar y te postras delante de otros dioses y los sirves. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice en el versículo 18, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. Dios nos está diciendo, Dios es muy claro para que pues diga, pero a mí nadie me dijo. Pero es que la Biblia lo está diciendo, hermano. Y Dios hace rato nos viene diciendo, enderece. No diga enderezca, porque así dicen son las personas que manejan los camiones. Se dice es enderezar. Enderezca, enderezca a la derecha, enderezca. No, se dice enderece el camino. Enderece el camino, hermano. Mire su corazón, porque ¿quién es el que se va a desviar? Mi corazón, ¿por qué? Porque de allí es donde nacen los pensamientos, las emociones, el hacer, el obrar, el odiar, el querer o el ser mejor o simplemente seguir en el mismo camino. En mi corazón, así como usted un día tomó la decisión de darle la oportunidad a ese hombre, a esa mujer, para que hoy sea su esposo, para que hoy sea su esposa, pues Dios le está diciendo, es su corazón el que toma la decisión. Pero usted se esmeró por conquistar el corazón de él o de ella. Usted se esmeró por ganarla y conquistarla con detalles, con cine, con comida, con de todo y hasta llevarla al altar. Pues de lo mismo nosotros tenemos que hacer con el Señor. Lo mismo, hermano. Esfuércese, sea valiente, no tengas temor, no importa que se levante el Goliat vestido con lo que quiera. Pero Él siempre nos va a intimidar con la palabra. Usted no es capaz, usted es un cobarde, Dios no la ama. Dios le ha dicho, yo no creo que eso sea de Dios, porque Él siempre actúa de la misma forma. La va a poner a dudar de lo que está escrito. ¿No llevó a Eva a dudar de la palabra de Dios? Dice, perecerán, dice, no prolongarán sus días en la tierra. Uf, tremendo, hermano. Miren lo que nos está diciendo Pablo. Dice, no prolongarán sus días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella a poseerla. Al cielo y a la tierra pongo, ¿por qué? Por testigos, dice, contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge. ¿Sabe cuál es la opción que nos da el Señor? ¿Sabe cuál es la oportunidad? ¿Sabe qué nos está diciendo aquí el Señor? Dice, escoge pues la vida. Escoge la vida, está diciendo el Señor. Escoge la bendición. Escoge amar a Dios, escoge amar a su prójimo, escoge andar en los caminos, escoge hacer lo que Dios nos demanda. ¿Por qué? Dice el Señor, para que vivas. Si usted y yo escogemos la vida, si caminamos con el Señor, si caminamos con el Rey, ¿sabe quiénes también van a ser los beneficiarios? ¿Quién dice ahí la palabra? Dice, y tú y tu descendencia. Tu casa, tu padre, tu madre entrarán por causa de ¿qué? De mi caminar, de mi testimonio. Porque la familia de Noé entró, porque el Señor encontró a Noé uno solo. Él lo encontró recto, justo, perfecto. Es mi decisión. Si yo quiero caminar, yo camino. Si mi familia no quiere, no es mi problema. Yo tengo que cuidar mi testimonio, tengo que ser luz, tengo que decir, tengo que hablar, pero yo no me puedo confundir con ellos. Yo no me puedo confundir con ellos, yo no puedo ir donde ellos van, yo no puedo confundirme con ellos. Porque no estoy ayudándolos a separar, a apartarse, sino también me estoy combinando, me estoy llevando al camino, o ellos me están llevando a mí, a donde Dios no quiere. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué dice el Señor? Amando al Señor tu Dios. Uno. ¿Cómo usted? ¿Qué otra cosa dice? Escuchando su voz y allegándose a Él. Porque eso es tu vida. ¿Qué es tu vida? Mi vida es mi esposo, mi vida es mi hijo, mi vida es mi carro. ¿Qué dice el Señor? Tu vida es el amor por mí. Tu vida es mi amor. Yo debo ser su vida. Y dice aquí el Señor,
Dice, amando al Señor tu Dios, escuche la voz del Señor. Dice, y alléguese a Él, acérquese, búsquelo, congréguese, ore, haga lo que Dios nos ha mandado hacer. Y dice, llegándote a Él, dice, porque eso es tu vida. ¿Y qué vas a tener? Largura de días. Es decir, que aquello lo que dijo el Señor, que quitará días de vida, aquel que esté caminando mal, aquel que esté haciendo lo incorrecto, Dios que dice, yo no le voy a prolongar su vida para que usted siga pecando, para que usted siga haciendo lo malo, para que usted siga ofendiendo mi nombre. Dice el Señor, escuchando su voz, allegándose a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que es la ley de Dios. Eso es lo que Pablo habla cuando dice ahí que él quiere hacer la ley. Esa es la ley. La ley de Dios es amarlo. La ley de Dios es guardar su palabra. La ley de Dios es andar y cuidar de lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que mi descendencia, para que mi familia, para que mi casa, para que todo lo que Dios me ha dado sea guardado por el Señor. Por mi obediencia, por mi inclinación hacia las cosas de Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Mi casa, mi familia. Si usted no quiere que su casa se vaya, bueno, entonces ¿por qué se convierte a ellos? ¿Por qué más bien oramos, ayunamos, clamamos, gemimos, rogamos y suplicamos y nos arrodillamos para que Dios haga un milagro? Para que Dios traiga a aquellos que no están en el camino. Y aquí lo que el Señor está diciendo, mire, yo te he puesto hoy delante de ti. ¿No se lo dijo a Caín? El pecado está a la puerta. Tú decides dónde quieres. ¿Quieres entrar por la puerta ancha y caminar por el camino ancho? ¿O quieres entrar por la puerta angosta y andar por el camino angosto, aunque sea estrecho, aunque nos cueste trabajo mantenernos con el Señor? Dice el Señor que no es difícil. No es difícil, dice el Señor. No es difícil amarlo. No es difícil, dice, no es difícil. Yo no estoy lejos, yo estoy acá. ¿Usted no lo reconoce como su Señor? ¿No lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador? Si yo amo a Dios, yo cumplo su palabra. Si usted como esposa, como padre, como hijo, amamos a nuestro cónyuge o amamos a nuestro padre, no tratamos de llevarle la vida en paz. No buscamos ser agradables. No buscamos, como dice el Señor, no exasperar a nuestros hijos. No buscamos el respeto para nuestros ancianos. Eso es amar a Dios. Eso es guardar su palabra. Pero para eso yo tengo que amar. Si yo no amo, no me interesan las cosas de Dios. Si yo no amo al Señor y amar al Señor, usted tiene que buscar del Señor, venir a la congregación, buscar. Si no puede venir, ahí están las redes sociales, ahí está la palabra. Pero el Señor es muy claro. Dios nos dio un cuerpo, el cuerpo es la iglesia y aquí estamos, porque la iglesia es la que nos da la cubierta, la iglesia es la que nos da la palabra, en la iglesia nosotros tenemos el mensaje del Señor y estamos en la obediencia a lo que dice el Señor, estamos en un campamento que Dios estableció, porque a mí nunca se me olvida y todos los días me acuerdo cómo el Señor nos trajo acá, no se me olvida cómo el Señor nos trajo aquí. Y este es mi lugar, esta es mi casa y aquí usted se va a sembrar. Y aquí venimos. Y aquí seguiremos hasta cuando Dios diga, seguimos. ¿O qué va a pasar con nosotros? A lo mejor nos vamos y se queda aquí la iglesia para los que se quedaron, que venga alguien a darle la palabra. Porque al menos yo aspiro a no quedarme. Yo no quiero vivir lo que trae el Señor para el mal. Para aquel que fue desobediente a su palabra. Porque si nosotros con la gracia del Señor nos cuesta trabajo, ¿cómo será sin la gracia? Porque ya no va a estar, ya es por su obra. Ya es porque usted entrega la vida por el Señor. Ahorita no, ahorita estamos en la gracia, es decir, estamos bajo la cubierta del Señor, estamos bajo el arca del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso que dice el Señor, no te salgas, no te desvíes, no te dejes llevar
por ojos, por boca o por barbita, como dicen por ahí. Solamente, hermanos, yo lo único que le digo a usted es lo que Pablo está diciendo acá. Mi hombre interior, mi hombre espiritual, mi relación con el Señor, es lo que me tiene que llevar a esto. Si yo quiero caminar con el Señor, si yo quiero irme con el Señor, yo quiero que mi familia, mi descendencia, mi hermano, mi hermana, camine con el Señor, yo soy la luz. Y todos aquellos que hemos caminado con el Señor y que estamos en nuestra lucha y en nuestra batalla. Es lo que me está diciendo a mí el Señor y es lo que está diciendo yo, mi hombre interior, el que ha nacido de nuevo, el que ya no es de la carne, el que ya no me deleito con el mundo, sus deseos y sus pasiones, en quien yo ya no obedezco al diablo, ni al demonio, ni a sus secuaces, sino que ahora yo me deleito con la palabra. Porque el Señor dice que en la ley está mi delicia. Si para usted leer la Escritura es el deleite, es mejor que los manjares, hágale, hermano. Si a nosotros nos cuesta trabajo leer la Biblia, porque usted no ama al Señor, usted no quiere conversar con el Señor. Y la forma como nosotros conversamos con el Señor es leyendo la palabra. La manera como Él me enseña sus principios, me enseña sus secretos, es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros estamos entrando, o hemos entrado ya, porque ya, digamos, al mundo. Si ustedes vieron dentro de las 17, hay una que trae el símbolo el símbolo del dios Horus, y creo que es el que tiene que ver con el ambiental, algo así. Ahí está. Yo cuando vi eso, yo dije, Dios, gracias, porque usted no se equivoca cuando muestra las cosas, cuando usted nos está previniendo de que no seamos y caigamos en las manos del adversario. Es lo que me está diciendo el Señor, hermano. Y yo le invito, hermano, para que usted como hombre y mujer espiritual entre en el proceso de caminar con el Señor. Si no lo amamos, dígale, Señor, yo quiero amarte. Enséñeme cómo lo amo. ¿Cómo lo amo, Señor? No sé dónde está, pero yo sé que existe. Porque el solo hecho que usted tenga vida, el solo hecho que usted tenga un plato de comida, el solo hecho que usted se despierte cada día, Dios le está diciendo que Él está ahí para bendecirle. Y si Dios le dio la oportunidad de que usted abriera los ojos, es porque Dios le va a llenar de su misericordia, es porque Dios le va a bendecir, es porque Dios tiene un propósito y lo cumplirá en nosotros. Es lo que Dios me enseña, hermano. Es lo que yo le quiero invitar para que usted lea lo que dice Deuteronomio 30. Léalo todo, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El pueblo de Israel fue entregado, fue llevado, la hambruna, porque tenía que cumplirse un proceso. Tenía que cumplir un proceso. Y Dios tiene que cortar con nosotros relaciones afectivas con el mundo. Cordón umbilical con el mundo todavía tenemos. Corta, hermano. Circuncide su carne, circuncide su corazón para Dios. Para que el amor del Señor usted lo sienta, lo viva, independiente que usted no tenga muchas cosas, pero desde que tenga su presencia usted todo lo tiene. Y vaya, reclámele al Señor, dígale, Señor, su palabra dice que si que usted está conmigo, que usted trae esto y yo quiero, Señor. Yo quiero amarle, yo quiero caminar, yo quiero esto. Y usted dice que yo tendré bendición. Y mi bendición es que yo tengo este problema, tengo este inconveniente, tengo esta situación. ¿Cómo lo vamos a arreglar, Señor? Y recuerde que la guerra no es suya, la guerra es de Cristo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, te damos gracias, Señor, por la palabra, Dios. Gracias, bendito Señor, porque hoy tú nos estás llamando a enderezar nuestros pasos. Tú mismo estás diciendo que no es muy difícil seguirte, Señor. Se hace complicado cuando soy desobediente, cuando me alejo, cuando no quiero nada, Señor. Pongo barreras, pongo
obstáculos, busco razones y argumentos para no seguirte, Señor. Señor, hoy tú estás diciendo que no está lejos, no está en el cielo, no está más allá del mar, no está lejos, está cerca de nosotros, en mi boca, en mi corazón. Está la palabra, Señor, está la creación, está el Hijo de Dios, está el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a volver a la congregación, Señor, a volver a ese amor con el que un día nosotros llegamos a ti, Señor. Nuestro primer amor, Señor, donde no nos interesaba nada, peleamos con el mundo, nos impusimos a muchas cosas solo por estar contigo, Señor. Y hoy peleamos por apartarnos de ti, Señor. Buscamos razones y argumentos para no venir, para no orar, para no buscarte, Señor. Padre bendito de los cielos, tú estás diciendo, Señor, que delante de nosotros has puesto dos cosas: el bien y la bendición, el mal y la maldición. Escoge tú. Tú eres el que has de escoger. Si escoges la vida, como tú dices, escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Escoge la bendición. Escoge amar a Dios, a guardar su palabra, a cumplir lo que dice el Señor y su palabra, para que podamos nosotros podernos ir con el eterno, con el poderoso, con el gran yo soy. Padre, hoy yo oro, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos, Señor, por aquellos que están desviados en su corazón. Oramos por nuestras familias, Señor, hermanos, tíos, parentelas, Señor. Oramos y levantamos nuestra mano creyendo, Señor, que tú, bendito Dios, los traerás al camino de la luz, los traerás al camino de la verdad. Pondrás ese corazón ya no desviado, sino encaminado hacia ti, Señor. Oramos por aquellos que no han venido, oramos por aquellos que no han llegado, oramos por aquellos que dicen: no me gusta, no entiendo, no quiero, me gusta el mundo, sus deseos y sus pasiones. Oramos por ellos, Señor. Oramos porque hoy conocemos, Señor, que Él espera a aquel que se desvía su corazón y sus ojos de todo lo que tiene que ver con el reino, Señor. No queremos llegar al reino sabiendo que alguien de nuestra familia se quedó, Señor, que no luchó, que no fue fuerte, que se dejó engañar con las falacias, con las mentiras, con el mundo, con los bienes, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Permítanos llegar hasta ti, Señor. Tú dices: acércate a mí, y tú, Señor, pelearás nuestras guerras, nuestras batallas. Hoy pongo delante de ti, Señor. Hoy oro, Señor, por las personas que no tienen una labor, y especialmente oro por mis hijas, Señor. Oro por Cristina, Señor, que la oportunidad que ella tenía, cerraron, Señor, ese tiempo que ella tenía, Señor. También oro, Señor, por el contrato de Estefanía. Tú le abriste esa puerta, Señor, hace 2 años, y si es su voluntad, vuélvala a abrir, Señor. Y aquellos que no tienen una labor, nuevamente abre, Señor. Trae bendición a esta casa, Señor. Permita, Señor, que todo aquel que quiera bendecir su casa, que la bendiga, Señor, con su presencia, con sus bienes, con su palabra, Señor, con la enseñanza. Oramos por aquellos que están en un proceso de recuperación, Señor. Oramos por los hermanos que están en Medellín, oramos por los hermanos que están en Bogotá, Señor. Oramos por aquellas personas que laboran y trabajan con respecto a unos objetivos, Señor. Así como te decía hoy, Señor, hay muchos de ellos que trabajan por objetivos. Para ganar cierta cantidad de dinero tienen que tener cierta cantidad de ventas, Señor. Por eso, permita, Señor, que sus ventas superen, Señor, toda expectativa, Señor. No interesa que el mundo esté en crisis, tú haces maravillas, grandezas, Señor. Ayuda, Señor, a los hermanos de Piedecuesta, ayuda, Señor, a los hermanos de Bucaramanga, ayuda, Señor, a la hermana de Arauca, de Cartagena, de todos aquellos que nos escuchan hoy y que nos escucharán en una próxima oportunidad, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque tú vienes preparándonos, Señor,
preparándonos. No dejes que de nuestra boca salga una mala palabra, Señor. No dejes que nuestro corazón desfallezca por causa de una espera, Señor, que en algunos momentos desespera. Perdónanos, Señor. Permítanos volver, porque tú dices, acérquese a mí, vuélvete a mí, Señor. Tú has elegido esta casa, has elegido este sitio en donde su nombre está, Señor. Y aquí sale la palabra, la instrucción, la gallardía, el valor y la misma presencia que irá con ellos, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. Bendícenos, Dios eterno, bendícenos, Dios amado, guárdanos, cuídanos y protéjanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.